Soy Marcela Siciliano, licenciada en Psicología, directora del Centro El Despertar. Y hoy vamos a hablar de un tema que tratamos los psicólogos y que está muy en boga actualmente, como es la empatía. Poder ponernos en los zapatos del otro, poder ponerme en el lugar del otro. Y esto tiene que ver, por supuesto, con los vínculos, tiene que ver con el amor, con la comprensión, ¿sí? Podemos ponernos en el lugar de la otra persona, podemos sentir el dolor que la otra persona siente. Esto nos va a ayudar muchísimo en toda relación humana, nos hace más comprensivos. A veces lo veo en el consultorio, personas que son muy, pero muy autoexigentes, muy perfeccionistas, muy responsables y tal vez no se dan cuenta, ¿no? Y pretenden que los otros sean de la misma manera y se olvidan esto, ¿no? Que cada uno está transitando su propio camino, donde cada uno tiene que hacer su propio aprendizaje, donde cada uno tiene sus propios tiempos. Y ni que hablar del karma, ¿no? De cada uno, donde todos venimos a aprender en esta gran escuela que es la vida. Por eso, para no ponernos intolerantes, por ejemplo, ¿sí? Qué bueno que está este concepto de la empatía, porque poniéndome en el lugar del otro, en los zapatitos del otro, voy a poder comprender, voy a poder aceptar al otro como es, con sus diferencias, y así poder amar, ¿sí? Poder transitar el camino acompañado por esta persona desde otro lugar, con otros sentimientos, con más tranquilidad, disfrutando de la relación. A veces nos cuesta aún ser empáticos con nuestros propios hijos, con nuestra pareja, con un amigo, con un empleado, con cualquier vínculo humano. Y ahí tenemos que ponernos muy conscientes, ¿sí? Y practicando desde el amor y aceptando que Dios nos hizo a todos, ¿sí? Distintos, cada uno somos seres individuales, distintos, por supuesto, todos seres de luz, pero cada uno con su propia individualidad. Y qué lindo que somos distintos porque podemos crecer justamente con estas diferencias. Y cuánto puedo aprender de aquella persona que es tan distinta de mí. Cuánto, si me pongo desde un lugar de humildad, desde la humildad y el amor, voy a pensar en las diferencias justamente para sumar a mi vida, para aprender, ¿sí? De lo que el otro tiene, de cómo el otro lo hace, y así mi vida se transformará. Nuestra página web www.centroeldespertar.com. Y recordá, ¿sí? Nuestras actividades, aparte del consultorio que atiendo en Caballito, ¿sí? De lunes a sábado, aparte tenemos actividades mensuales, nuestro retiro espiritual, cada mes con un tema distinto para trabajar distintos aspectos y seguir creciendo. Nuestro Compartiendo Encuentros, que es una cena que hacemos con debate de temas espirituales, entretenimientos, baile, karaoke, que hacemos un sábado o 2 sábados al mes para decirle adiós a la soledad. Para todos aquellos que quieran tener un grupo de pertenencia, les recomiendo Compartiendo Encuentros. Y nuestra expolística, que venís un domingo al mes, y allí 11 conferencias con distintos temas de espiritualidad para enriquecer tu alma. Que Dios los bendiga, los amo, chau chau.